¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Inquietudes. Muchas gracias. No nos cansamos de agradecer la predisposición de ustedes de permitirnos ingresar a sus hogares semana a semana. El domingo es el Día del Niño. En algunos lugares se festeja el domingo, en otros se festeja el otro fin de semana. Bueno, ese es otro tema. Cuando hablamos de los niños, del Día del Niño, se piensa en el regalo, en el juego, en un día particularmente diferente para los chicos. Y está bien que así sea, claro, pero cuando hablamos de los niños tenemos que conocer muchas cosas, muchas de estas que asustan. Algunas se las vamos a contar comenzando este programa, que yo creo que es bueno saberlo, porque la ignorancia no le hace bien a nadie. Aquí tomamos algunos datos de UNICEF, algunos datos de Naciones Unidas. Por ejemplo, los niños en el mundo es la tercera parte de la población. Millones enfrentan problemas graves. Mire, hay un informe de Naciones Unidas que se llama Estado Mundial de la Infancia 2025, o sea que toma el año pasado, poner fin a la pobreza infantil, un imperativo universal, ese es el informe. Y destaca allí que hay 412 millones de niños en el mundo, 412 millones que viven en la pobreza extrema. Pobreza extrema. Las necesidades básicas son un sueño. Pero también se repite a menudo que el niño nace con derechos que son inalienables. Ahora, esos derechos quedan por el suelo con estas realidades. También es bueno saber que la Convención sobre los Derechos del Niño define niño al chico de hasta 18 años. Y en el mundo hay millones de niños que año a año mueren por desnutrición, por enfermedades, son víctimas de la guerra, por desastres naturales, por el SIDA, por violencia extrema, millones. En la Argentina, según un informe de UNICEF, 4 de cada 10 niños son pobres. 4 de cada 10 son pobres. Viven en hogares pobres y casi el 10% vive por debajo de la línea de indigencia, ya no de pobreza, de indigencia. Datos de UNICEF, bueno, todos los datos que estamos tirando son oficiales. Y los datos de 2025 en nuestro país indican que 5.100.000 niños y adolescentes residen en hogares pobres. De ellos, cerca de 1.100.000 en hogares indigentes. Entonces, estas son las realidades que tendrían que avergonzarnos a todos. Uno puede decir, no, pero yo no tengo la culpa. Y yo creo que no es una cuestión de culpas, por supuesto que responsabilidades tienen algunos más y otros menos. Pero creo que tenemos que pensar que estas situaciones deben revertirse. No son fáciles, seguramente no. Que no está en nosotros hacerlo posiblemente, pero le podemos exigir a nuestros gobernantes. Porque esto no es nuevo, en absoluto es nuevo. Viejos problemas, viejos temas. Entonces creo que el domingo, que es el Día del Niño, vamos a festejar con los niños, si le podemos hacer un regalo le haremos, y si no, le vamos a dar el regalo más importante, que es el abrazo,
el afecto, el cariño, el amor, la contención. Le vamos a dar todo ello. Pero sería bueno, en algún minuto, pensar que todo esto que estamos diciendo aquí también sucede en el mundo, también. Un breve corte, ya volvemos. No me importa para dónde vas. Llegó el bono contribución del Club 1 de Mayo. Una casa, 60 metros cuadrados y premios mensuales. Además, el show en vivo de Abel Pintos. Primeros 5.000 números por solo 60.000 pesos. Club 1 de Mayo, 100 años. Te extraño y me siento solo si no estás. En Pinturería Jorgito tenemos todo para tu hogar y obra. Línea artística, membranas, revestimientos, texturados, látex y acrílicos. Preparamos el color que vos quieras con nuestro sistema tintométrico Color Ya. Descuentos especiales para instituciones, todos los medios de pago. Estamos en Belgrano 2260, casi 1 de Mayo. Búscanos en Facebook como Pinturería Jorgito y en Instagram pinturieriajorgito.ch. Escribinos al WhatsApp 3456 55 51 81. Pinturería Jorgito, vos ya lo conocéis. Dale que 12 de septiembre, Festival Aniversario del Club Ferrocarril. Sorteo del terreno, show en vivo, buen servicio de cantina. No te olvides que con tu bono entras gratis. 12 de septiembre, aniversario del Ferro. La tecnología avanza, aquellos que quieren frenarla pierden. Porque el hombre en sí mismo tiene ese concepto de vida de avanzar en el conocimiento. Entonces, si no fuera así, el hombre no hubiera llegado a la luna. Si no fuera así, no nos comunicaríamos con algo tan chiquito como un teléfono celular y hablaríamos con Rusia sin costo. Y no solamente hablaríamos, veríamos a la persona con la que nos comunicamos. Es la tecnología que avanza en muchísimos sentidos. Claro, tiene algunos problemas también porque yo no entiendo, debe ser porque por los años, vaya a ser las canas, no sé por qué, pero no entiendo que haya dos jóvenes sentados uno al lado del otro y se comuniquen por el celular con mensajitos. ¿Por qué no hablan? Que hablen, que charlen, que se den un abrazo. No sé. Tantas horas frente a las pantallas, los niñitos. ¿Será porque en una de esas los padres dicen, bueno, quédate frente a la pantalla así no me molestar? No sé. Sobre eso vamos a hablar y mucho más en el programa de hoy. Gabriela Auri con nosotros, que es un gusto recibirle. Por primera vez recibimos a esta licenciada en Psicología, Camila Echeverry. También un gusto inmenso. Bienvenidas. Gracias. Un gusto tenerlas aquí. ¿Qué tema este, no? Claro, algunos dicen, no, hay que sacarle los celulares. Bueno, pero resulta que después crecen y se lo tenés que dar y se dan un empacho de celulares, un empacho de pantalla, de computadoras, de que el día prendido ahí, jueguito. Sí, y la tecnología nos interpela porque como todas aquellas cosas que son nuevas, no es fácil adaptarse, ¿no? Pero no se Algunos puede nos frenar. cuesta, no se puede frenar. Sí, creo que como todas las cosas donde estamos formando y acompañando el crecimiento de los chicos, hay que poner límites, esos límites de los que hablamos en otras oportunidades y que son saludables y que tienen que ver con su bienestar, tienen que estar.
la tecnología tiene que estar limitada, y acompañar y supervisar, teniendo en cuenta también las recomendaciones, ¿no?, que hoy nos traen los especialistas como médicos, esto de hasta los 18 meses nada de pantallas, porque afecta el crecimiento neurológico, afecta la visión, y después ir limitando, no puede ser ilimitado. Ahora, dejar a los chicos fuera de lo que es la tecnología también los aísla y afecta su comportamiento, ¿no? Bueno, pero el problema, creo yo, está primero y fundamental en los mayores, porque decirle que no es bastante más complicado que decirle que sí. Entonces, aparte dicen, pero ¿cómo no voy a tener yo celular si fulanito tiene, menganita tiene? Entonces tenés que decir que no, porque yo no creo que una criatura de 5 años tenga que tener un celular o de 7 años tenga que tener un celular. Y te planteo otro desafío, que es ser ejemplo. Pero indudablemente. ¿No? Porque en el momento donde podemos compartir, que generalmente son los almuerzos o las cenas, esto de los adultos dejar el teléfono, también, ¿no? Ser ejemplo primero de control, de limitación, tomarnos el tiempo para poder compartir y tiempo de calidad como adultos. Los padres se justifican y dicen, bueno, es necesario porque tal vez dicen lo que estamos diciendo, la tecnología sigue avanzando, el chico no se puede quedar atrás. ¿Cómo lo ves vos a los padres, Cami? Sí, es un desafío que presentan las familias hoy, esa es la realidad. Es súper difícil sostener ese no, porque como decía Gaby, para uno es difícil. La realidad es que no podemos estar aislados completamente y no podemos pretender criar a nuestros hijos en un mundo sin tecnología porque no estamos insertos en un mundo sin tecnología, entonces eso sería irreal, ¿no? Pero por ahí yo siempre lo que le hago a los padres, la pregunta que le hago cuando me dicen como, ¿cómo manejamos esto? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? Porque llega mucho a la consulta ¿cuánto tiempo le puedo dar la tele? ¿O cuánto tiempo puede estar con el celular? ¿Cuántas horas al día? Te preguntan. En realidad no se trata de cuántas horas al día, ¿no? De una cuestión cuantitativa, sino como pensar qué lugar ocupa esa pantalla en el día del niño. Si ocupa un lugar de recreación y de dispersión luego de un día con un montón de actividades y con un montón de intercambios con personas físicas, con amigos y demás, o si ocupa un lugar fundamental en el sentido de decir, se despierta, prendemos la tele. Tenemos que comer con el celular acá porque si no, no logra comer, no quiere comer. Llora y le doy el celular para que se calme. Entonces ahí de repente la tecnología se convierte en el mediador de cualquier emoción que pueda llegar a tener ese niño, el regulador de cualquier emoción. Tapa ¿no? aparte una serie de problemas que puede haber, de crianza que puede haber entre los padres y los nenes. Hoy el COMNAF ha sacado un programa que está presentando en varias localidades. Estuvo en Rosario del Tal hace poquito, el viernes va a estar en Islas del Ibicuí. ¿Qué tiene que ver con esto, ¿no? Con trabajar las emociones? Creo que se está nombrando mucho, pero bueno, porque la tecnología también ha venido a interpelarlos respecto de las emociones y esto que dice Came, ¿no? Cómo regularlas y acompañar a las familias en la crianza que hoy tiene más desafíos. No sé, yo pienso que veo otra cosa que me parece terrible, es que se pierde el contacto físico, contacto emocional, porque estamos viendo a alguien por una pantalla, más allá que, como decíamos, pueda estar sentado al lado. Es terrible. Hoy tenemos salas de jardín, de los primeros añitos que los niños empiezan el camino de la escuela, de la escolaridad, con cada vez más desafíos, en un montón de cuestiones, principalmente en el lenguaje. Hoy se está viendo mucha dificultad en el lenguaje. No soy fono, pero sí veo y sí trabajo con niños que
que bueno, se ve mucho la dificultad en el lenguaje, pero ocurre también porque, bueno, la pantalla viene a reemplazar un montón de cuestiones importantes que tienen que darse para que un niño se pueda constituir como sujeto, ¿no? Y no se constituye como sujeto si no es con un otro, que lo mire, con un otro que valide la emoción que está teniendo, con un otro que cuando ese niño todavía no tiene palabras, que pueda poner en palabras eso que ese niño no puede poner, porque no tiene las herramientas todavía. Entonces, cuando falta este otro que me mira, que me devuelve eso que me está pasando, que me acompaña, que me pone el límite, que me dice que está bien y que está mal, ahí es cuando los niños no saben para dónde correr, porque los niños no saben un montón de cuestiones, no es que son malos y por eso hacen berrinche o son caprichosos, sino que bueno, están aprendiendo a regularse, están aprendiendo a todo en la vida, ¿no? Y no es sin un otro. Cuando ese otro está ausente, porque de repente la pantalla como complementó y suplantó y borró todo eso que existe ahí estamos complicados, digamos. Hay otro tema que veo, es que los gurises y los no tan gurises, los jóvenes, manejan un vocabulario en extremo pequeño. Tenemos un lenguaje riquísimo y se maneja con muy pocas palabras, y aparte no solamente con pocas palabras, sino ni siquiera con palabras, con 3 o 4 letritas reducidas que quieren decir tal cosa en el mensaje. Entonces, creo que es terrible también eso. Sí, bueno, también hay que acostumbrarse a que hay nuevas formas del lenguaje y nuevas formas de comunicarse entre ellos, que para ellos tiene un significado, ¿no? Sin perder de vista ciertas limitaciones. Cuando tenemos que comunicarnos entre nosotros, tenemos que poder poner en palabras esos emoticones, esos emojis que para ellos tienen un significado. Y ahí somos los adultos también los que tenemos que lograr identificar. Por eso digo, adultos presentes, que podamos compartir con ellos muchas de estas cuestiones que tienen que ver con la tecnología, con las redes sociales. Si los dejamos solos sin supervisión, probablemente haya cosas que puedan afectarlos. Ahora, tampoco creo que haya que demonizar las redes sociales, la tecnología. Nos permiten muchas cosas positivas, el acceso a información que tiene que ser cuidado. Digo, es importante que los adultos podamos estar presentes en la vida de nuestros hijos para limitar las tecnologías dentro de lo que es saludable para ellos, para influenciarlos en lo importante que es el deporte, el estar entre amigos, en poder comunicarnos en vivo y en directo, en un abrazo, en el afecto, en mirarnos, sin demonizar la tecnología, que tiene cosas positivas. Sin duda. Creo que una experiencia importante en relación a lo que vos decís fue la serie Adolescencias, que nos mostraba un idioma que por ahí uno no está acostumbrado, y hay que también comprometerse un poquito a identificar qué significan esos signos, ¿no? Porque ellos tienen un lenguaje entre ellos y está bueno lograr nosotros también descifrarlo, no permitir que ellos se aíslen en ese lenguaje, pero sí conocerlo, ¿no? Hablar de las redes sociales, por supuesto que se usan mucho, pero no tienen límites. Eso es bueno, es malo para los chicos, porque pues parecería que se puede poner cualquier cosa en las redes, se puede decir cualquier cosa, está todo permitido. Es que la realidad es que se puede poner cualquier cosa y se puede decir cualquier cosa en las redes sociales. El tema es cómo nosotros acompañamos a nuestros chicos para que hagan un uso responsable de esas redes sociales, ¿no? Como el entender hasta dónde puede llegar eso que yo estoy diciendo, eso que yo estoy contando, eso que yo estoy mostrando en las redes sociales,
y las consecuencias que eso puede tener también, ¿no? Yo creo que en realidad, no sé si la cuestión reside en si permitir o no redes sociales para un chico, para un adolescente, sino en acompañarlo en el uso de esto, ¿no? En acompañarlo en el buen uso. Sí, permitirlo, creo que hay que permitirlo porque no se puede ponerle un freno y decir, no, vos no podés participar de esto, nada, eso es tonto. Pero, ¿cómo le pones el límite? ¿Qué tienen que hacer los mayores o qué tenemos que hacer nosotros para poner ese límite? Porque de hecho los límites dependen de los mayores, no de los menores, no de los chicos. Para empezar, ser ejemplo. Ser ejemplo y limitarnos nosotros también. A veces hablamos entre adultos, ¿no?, de esto de compartir tanto la intimidad en redes sociales implica compartirla con todos. O sea, una vez que una foto circula en una plataforma digital, entender que eso tiene un alcance ilimitado. No solo lo pueden ver a aquellos que tengo como amigos, sino que ya está en el aire. El mundo. Entonces, claro, entonces también primero entenderlos nosotros como adultos y poder explicárselo a ellos y que entiendan que hay ciertos riesgos y como todos los límites, poder hacerlo con amor, desde la confianza. Creo que, y en este sentido es donde más nos interpelan las nuevas tecnologías, ¿no? En no demonizar en el sentido de no asustarlos, pero sí poder mostrarles la realidad. Sí permitirles que elijan, pero con ciertas limitaciones. ¿Sí? Yo creo, no sé qué dirá la licenciada en psicología, pero yo creo que, como decíamos hoy, poner los límites es más complicado que no poner nada. Pero va a llegar un momento, será más tarde o más temprano, que el chico va a tener que enfrentar la realidad como es, no como quieren los chicos que sea, ni va a tener que comunicarse como lo exige la sociedad en la que vive, no como ellos quieren que sea, y el golpe es más duro. Y sin dudas, un chico que ha tenido límites durante su infancia y su adolescencia, que sus adultos referentes le han sabido marcar qué cosas sí, qué cosas no, por dónde ir, sin duda se va a mover con más seguridad y sin duda va a tener más herramientas, que eso es lo que nosotros tratamos de trabajar siempre con los adultos, es esto de fortalecerlos para que ellos puedan fortalecer a esos hijos, a esos chicos que cuidan, que crían, ¿no? Desde el amor, pero siempre marcando esa brecha por donde también camina, ¿no? Porque un niño que no ha tenido ninguna orientación adulta en ningún momento de su vida, va a ser un adulto que no va a tener ideas para dónde. ¿Va a ser un adulto? Tal vez. No sé si va a ser un adulto. Ustedes están en el COPNAF, o sea que están en contacto permanente con gente y con problemas de este tipo, que y otros cuantos. ¿Qué le dicen a los padres que vienen y ustedes le plantean todo esto y el padre se enoja o la madre se enoja? Dice, no, o sea, él se molesta, se enoja, grita, cuando yo le quiero poner límites, se va. ¿Qué le dicen? Bueno, primero creo que uno de los primeros mensajes que nosotros también estamos aprendiendo día a día y cada vez más es a escuchar, a darnos el tiempo para escuchar a nuestros chicos. No solamente escuchar es escuchar desde el oído, ¿no? Ver sus comportamientos, escucharlos en el sentido activo, ¿no? Participar de sus actividades, darnos el tiempo cuando se puede.
que sea tiempo de calidad. Eso es una de las cosas más importantes. Y también aprender como adultos que están en proceso de formación, que hay cuestiones que tienen que ver con su propiedad. Yo a veces pensaba, cuando uno va al médico y dice que su hijo es muy activo, que está todo el tiempo gritando y va y viene, el médico lo primero que nos dice es, bueno, eso es señal de salud, ¿no? Y uno a veces se queda, claro, pero yo no sé qué hacer con eso. Claro. Tener paciencia, aprender a regularnos como adultos, a enseñarles a enfrentar la frustración cuando el no es necesario y tenemos que sostenerlo. Es ahí donde nosotros hablamos de límites saludables, ¿sí? Alejados de la violencia, que no tiene que ver con eso, digamos. El no sostenido nos enseña, nos limita y nos acompaña en este proceso de formación. Y le hace bien al chico, como dice Camila. Vamos a hacer un breve corte y después vamos a seguir charlando otros temas. ¿Qué sabe usted de adopción? ¿Sabe usted que su hogar puede ser hogar de un chico? Por un tiempo, incluso. Ayudando a que esos chicos puedan desarrollarse, vivir mejor. En un minuto charlamos sobre eso. No me importa para dónde vas. Llegó el Fono Contribución del Club Primero de Mayo. Una casa, 60 metros cuadrados y premios mensuales. Además, el show en vivo de Abel Pintos. Primeros 5.000 números por solo 60.000 pesos. Club Primero de Mayo, 100 años. Te extraño y me siento solo si no estás. En Pinturería Jorgito tenemos todo para tu hogar y obra. Línea artística, membranas, revestimientos, texturados, látex y acrílicos. Preparamos el color que vos quieras con nuestro sistema tintométrico Color Ya. Descuentos especiales para instituciones, todos los medios de pago. Estamos en Belgrano 2260, casi 1 de mayo. Búscanos en Facebook como Pinturería Jorgito y en Instagram pintureriajorgito.ch. Escribinos al WhatsApp 3456 55 51 81. Pinturería Jorgito, vos ya lo conocéis. Dale que 12 de septiembre, Festival Aniversario del Club Ferrocarril, sorteo del terreno, show en vivo, buen servicio de cantina. No te olvides que con tu bono entras gratis. 12 de septiembre, aniversario del Ferro. Continuamos charlando con Gabriela Auri y con Camila Echeverry. Adopción. ¿Se puede adoptar? ¿Es tan fácil? ¿Es fácil adoptar? ¿Ustedes como familia pueden hacerlo? ¿Pueden ustedes disponer de su hogar para un chico, dándole abrigo a ese chico? ¿Es posible o no? ¿Se interesa la gente por esto? Y por tomar chicos que no tienen posibilidades y dárselas a esas posibilidades. Usted sabe que estos días pasados hubo una charla aquí, en la presentación de un libro que no estuve presente lamentablemente, pero me dijeron que fue muy interesante, más que interesante. Bueno, sobre todo eso nos van a contar. No solamente nos van a contar, nos van a enterar de ciertas cosas que nosotros no sabemos, creemos que sabemos, pero no sabemos. ¿Es muy difícil adoptar en Entre Ríos? No, en realidad
es tener la voluntad de inscribirme en un registro. Tenemos muchos chicos en situación de adoptabilidad en nuestra provincia. Se llega a esa situación a través de un proceso judicial. No es difícil adoptar, pero lleva su tiempo, sí. Hay muchos organismos que formamos parte de ese proceso. El Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia transita la primera parte antes de declarar una situación de en preadoptabilidad de un niño. Hay un equipo acompañando a la familia, siempre intentando que los chicos puedan estar con su familia de origen, pero cuando las cosas no están dadas para eso, el juez determina la situación de preadoptabilidad, y es ahí donde entra el registro de adoptantes, el Ministerio Público, que depende de ellos, el ROAER, donde se evalúan familias que se inscriben, donde hay todo un proceso de evaluación que lleva varios encuentros, pero no son cuestiones difíciles. Tiene que haber, sí, deseo, pero bueno, también disponibilidad de cuidado. No solo es el deseo, ¿no? Uh-huh. Porque el Instituto de la Adopción lo que viene a resolver es el derecho del niño, sobre todo, a tener un entorno de familia. Es ahí donde está la mirada principal. Tiene que haber en cuenta la posibilidad de los mayores de tener un chico, si no lo pueden tener, tenerlo, adoptándolo y formar una familia con hijos. Sí, principalmente es el derecho del niño a vivir en familia, ¿no? Es la primer mirada o la mirada más importante. La ley nos habla, tanto la ley nacional como los convenios internacionales de los cuales somos parte, del interés superior del niño. Y para que ese niño logre tener una familia tenemos que tener adultos disponibles a través en este caso, de este instituto que es la adopción. Vos me preguntabas, ¿es difícil? No, pero hay historias como la de Matías que nos dejan pensando en si es difícil o no. Si escuchamos, si la justicia y los organismos de niñez estamos siempre presentes en esa escucha de la que hablaba anteriormente, ¿no? Matías, el chico que presentó el libro estos días pasados y que mencionábamos recién. Sí. Hay padres que nos han dicho a nosotros, charlando en notas, sí, pero tenemos miedo de tener el chico y que después, no me acuerdo cuántos meses son, nos lo quiten. ¿Eso es tan así o no? No, la guarda con fines adoptivos, que es como la primer parte previa a declararse ya la adopción plena, es un periodo de 1 año aproximadamente, y ese es el tiempo que a veces puede reducirse en función de algunas circunstancias que el juez va a tener en cuenta. Es muy difícil que una vez emplazada la familia, donde ya hay una guarda y demás, le quiten un niño. Sí, hay cuestiones importantes para tener en cuenta, que es esto de que hablábamos, ¿no? Que no existan situaciones de violencia. Por lo general, las situaciones de preadoptabilidad se declaran teniendo en cuenta derechos vulnerados de esos niños. Esta nueva familia debe garantizar esos derechos. Y si nosotros lo insertamos en una nueva familia y esa nueva familia no puede garantizarlos porque ejerce violencia, porque no respeta su derecho a la educación, a la salud, bueno, ahí sí se toman decisiones.
Pero la mayoría de las situaciones de evolución no se dan por decisiones judiciales, sino por adultos que no han podido sostener esta tarea que es la de maternar y paternar un niño, ¿no? Un niño, un adolescente. Sí. ¿Cuáles son los problemas para los chicos que no tienen familia? Por distintos motivos. No tienen familia. Tienen hermanos y quisieran ser adoptados todos juntos. ¿No? Lo que es razonable. ¿Cuáles son los problemas que la sociedad le impone a ellos al no tener familia? Bueno, el otro día en la presentación del libro de Matías, de Soy el Matías, se mencionaba algo muy interesante, que es esto del mito de que el niño, niña o adolescente que espera por una familia viene con una mochila, que el adulto no va a poder hacer nada con esa mochila con la que viene, porque no sabemos, viste que está como esa creencia, no sabemos de dónde viene, qué le pasó antes y qué problema nos va a traer. Digo, es un niño y es un adolescente que necesita una familia que lo quiera, que lo acompañe, que lo sepa validar. Que lo contenga. Que lo contenga y que vea de última cómo juntos cargamos esa mochila y cómo le podemos sacar un poco de peso juntos, ¿no? De eso hablamos cuando hablamos de disponibilidad del adulto. No solo de disponibilidad de contar con un hogar físico en donde poder alojarlo, o con una disponibilidad económica para poder brindarle alimento, escolaridad, disponibilidad emocional de ese adulto para poder alojar a ese chico en esa familia, darle un lugar en esa familia. Probablemente le va a cambiar la vida total y absolutamente al chico. Y al adulto también. Seguro, sí, sí. Ser padres es una tarea difícil, pero maravillosa. Y sin ninguna duda, los chicos vienen a cambiar el mundo, nuestro mundo. Sin ninguna duda que es así, por eso al principio decía se beneficia el chico, pero se benefician los mayores también. Otro mito que aparece y que está bueno poner en la mesa y conversarlo tiene que ver con esto de la mayoría de las personas que están anotadas en el registro de adoptantes lo hacen definiendo la franja etaria entre los 0 y 3 años. Porque una de las cuestiones que surge es, porque como es un bebé o un niño pequeño, lo voy a poder moldear a mi manera. Y nosotros pensamos en ese sentido, y esto también salió en la conversación de la presentación del libro, es las personas somos, ¿sí? Tenemos, desde el día que nacemos tenemos ahí nuestra personalidad, nuestro ser. Los adultos que cuidamos, que criamos, podemos acompañar, podemos reforzar valores, pero los niños no los moldeamos, son seres humanos que vienen con su temperamento, que vienen con su personalidad. Entonces podemos encontrarnos con niños más grandes, a quienes también podamos acompañar e influenciar con nuestros valores, pero que van a ser. Y es ahí esta aceptación de esa mochila, de esa carga que traen, ¿no? Qué más valioso que poder cambiar la historia de ese niño, aceptando lo que pasó, que la mayoría de las situaciones son situaciones graves de abandono, y poder acunar esa historia también. Son muchos los chicos que son adoptados y que terminan yéndose de esa casa, o son poquitos, o no hay ninguno. Y hay situaciones que se complejizan. Creo que ahí está también el trabajo de los equipos profesionales que acompañan a estas familias en proveerle, ¿no?, de este acompañamiento, entender que como todos traemos historias,
A veces es necesario buscar algún profesional, un psicólogo que acompañe este proceso. Los niños que han transitado situaciones de adopción, que han estado en residencias socioeducativas, que han tenido familias de abrigo que los han acompañado en su infancia, pueden tener crisis como también la pueden tener niños que están con su familia desde el principio, ¿no? Y hay que saber acompañar, buscar profesionales que estén para darnos herramientas como adultos para acompañar esas crisis, pero también hay muchas historias lindas. Yo el otro día leía una historia y vos hablabas de cuando se adopta a niños, llevar a todos los hermanos. Bueno, esta era una historia donde había 6 niños y dado que no estaban las condiciones, no es fácil tener 6 niños, adoptar 6 niños, el juez y ellos mismos, por eso digo escuchar, tener el tiempo de escucharlos, decidieron que si bien querían estar en contacto permanente, querían ser adoptados por diferentes familias. No era requisito que sea una sola. Y fueron 3 familias que los adoptaron y hoy tienen como una gran familia porque cada 15 días, por orden judicial, pero también por voluntad de los adultos, se encuentran, comparten festejos y tienen ahí como un gran familión donde estos chicos crecen en contactos. Un gran familión que se formó partiendo de los chicos. Sí, sí. Espectacular, qué lindo. Bueno, cuéntanos, para ir cerrando, ¿qué es eso de los hogares de abrigo? ¿Qué es? Familias de Abrigo es un programa de CONAF que busca alojar a niños que se encuentran dentro del marco de una medida de protección excepcional por diferentes razones, en una familia transitoria. Este programa es para niños de 0 a 2 años y el propósito fundamental del programa es darles un entorno familiar a esos bebés, por lo menos en esos primeros 2 años. Claro, allí se da una situación diferente. El chico es muy chiquito, pero los grandes tienen, desde el primer día saben que a los 2 años se van a quedar sin la criatura. Entonces el proceso es diferente a adoptarlo para siempre, ¿no? Sí, es un proceso que esos adultos que emprenden este camino de alojar a estos niños tienen que saberlo desde el principio y es un proceso que lo tienen que hacer desde el principio. Digo, no es el fin, la adopción en este caso, de este programa, sino poder brindar todo lo que un bebé necesita en esos primeros tiempos, que son tan fundamentales para el resto de la vida, ¿no? Con todo lo que eso implica, con toda la responsabilidad que eso implica. Pero bueno, la responsabilidad reside allí y no en después ver si voy a quedármelo o no, como si fuera una cuestión de intercambio, ¿no? No es algo que voy y lo compro en la esquina. Exacto. Claro, no es una poder cosa. entender que uno aloja a ese niño, a ese bebé, y le brinda todo lo que ese bebé necesita de manera transitoria, ¿no? Desde el principio entenderlo así, que es transitorio. Y ahora hay muchos hogares de este tipo, familias de este tipo, en Chajarí, por ejemplo. En Chajarí tenemos una. Una. Tenemos 20 en la provincia y 16 hoy están alojando niños. Creemos que es una tarea solidaria y cargada de todo el amor que pueden tener estas familias para esos niños. Creemos que es por ahí, el CONAF tiene en su idea
poder ampliar el tiempo que vaya de los 0 a los 4 años, pero para eso necesitamos familias. Por otro lado, el Ministerio Público abre otro dispositivo que tiene que ver con algo distinto. Con esto de que hablábamos, ¿no? De que la mayoría de los niños que son adoptados son niños pequeños y nos quedan muchos adolescentes sin cuidados parentales en las residencias y a veces en comunidad también. Y habla del programa de referentes de cuidado para niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales. Una historia diferente porque lo que busca es que a pesar de no poder hacerme cargo, ellos encuentren un modelo de familia visitando a estos referentes de cuidado. Antes se le hablaba como de padrinazgo, son padrinos de esos niños que por ahí el niño transita el fin de semana, pueden ir a festejos, pueden acompañar y le brinda a los chicos esto, ¿no? De los valores que se crean en este núcleo tan importante que es la familia. El número de familias que vos nos indicabas es muy bajo. Tendría que ser mucho más alto. Se habla muchísimo de estos temas y de estas cosas, pero bueno, la hora de la verdad es esta. Muy pocos en toda la provincia. ¿Qué creen ustedes que sucede para que sean tan pocos? Y es un desafío, es complejo. Es difícil para alguien hacerse esta idea que te decía hoy de lo transitorio, ¿no? De que yo brindo todo lo mejor de mí este tiempo, pero después este niño se va, ¿no? Se va con otra familia. Sí, no solamente para mí es complejo. Se puede ir para que la familia no lo vea nunca más, porque tal vez no se va solamente de allí, se puede ir del lugar, se puede ir a otro lado, es complicado. Sí, sí. Es una tarea hermosa y, como decía Gaby, súper solidaria, pero compleja, ¿no? Y es como difícil por ahí encontrar familias que tengan la intención y que lo puedan llevar a cabo. Entonces, como no es con fines adoptivos, sí, de hecho, como requisito tiene que estar que no sean personas que estén anotadas en el registro de adoptantes. Esa es una de las condiciones del programa. Y creo que también tiene que ver con que es algo que no se conoce del todo. Así como la adopción de niños o de adolescentes, son cosas que no se conocen del todo. Entonces creo que eso también nos interpela, nos pone en situación y resulta más desafiante. Pero no solamente no se conoce, sino que por el desconocimiento se imaginan cosas que no son, cosas negativas que no son. O fíjate hoy, cuando hablábamos de si lleva tiempo o es difícil adoptar, esa pregunta que vos hacías. Y la mamá de Matías nos contaba el otro día que sí, a ver, en principio uno dice, lleva un montón de tiempo. Lleva un montón de tiempo porque la mayoría de las familias buscan esto, bebés, adoptar bebés de 0 a 2 años. Pero hay un montón de niños esperando por una familia y la mayoría no son bebés de 0 a 2 años. Entonces, sí, tal vez lleva más tiempo si uno espera un bebé, un recién nacido, un bebé de algunos meses. Pero tal vez no lleva tanto tiempo si uno está dispuesto a alojar en su familia a un niño más grande, 7, 8, 9, 10 años. La última, el CONAF acompaña todo esto, por supuesto. Sí, en realidad el proceso de selección de familias y de acompañamiento hasta que se declara la adoptabilidad plena o simple, es el equipo del ROAER, del Registro Único de Adoptantes, el que hace el acompañamiento. Pero la realidad es que después seguramente va a haber desafíos y el CONAF acompaña y
Y hay otros organismos que acompañan, el Poder Judicial a través de los equipos, también. Sí hay algo que nos deja pensando, el libro de Matías, pero también otras situaciones, y por ahí nos vamos a ese relato, porque es el relato auténtico, ¿no?, de lo que Matías vive. Su historia. Es su historia. Historia real. Es esto de, bueno, del tiempo que tardó la justicia en declarar la adopción, digamos, fueron muchos años, por ahí con otra ley incluso, hoy los tiempos son más rápidos, pero que nos hacen pensar por ahí un tiempo para nosotros, un tiempito para nosotros, es mucho tiempo para un niño. Sin duda. Cuando pensamos en las medidas de protección excepcional, que son 3 meses y pueden ser 3 meses más, es un montón para un chico 6 meses estar en una residencia. Imagínense estos chicos que pasan años por ahí en la residencia, donde son cuidados, como decía Matías, incluso él dice, para mí era un lugar cálido, a pesar de que por ahí no tenía las mejores condiciones edilicias y demás. Pero no son una familia, no es un entorno familiar. Hay muchos chicos, los adultos no están todo el tiempo disponibles para esos chicos, entonces... Aparte el afecto, el sentimiento es diferente, porque la persona trabaja allí y no es como en una casa donde lo adoptaron, y los mayores van a ser los padres de ese chico. Y de hecho los adultos cuidadores se encariñan por ahí con los chicos, pero no lo van a transmitir porque forma parte del trabajo, como decís vos, y es como una medida de autocuidado, ¿no? Y un poco es eso lo que se busca con las familias de abrigo, este autocuidado, entender que es algo transitorio, que no es fácil. No es fácil. Les agradezco mucho que estén aquí, Gracias. que nos hablen de todo esto. Estoy convencido que es necesario. Es necesario enterarnos nosotros, enterar a la gente. La gente después decidirá qué hará, por supuesto, pero por lo menos que sepan, saber cómo son las cosas. Muchas gracias. Gracias. El domingo es el Día del Niño. Seguramente tendrá algún regalo, qué sé yo, no sé, algún día especial, particular. En realidad nosotros pensamos que el Día del Niño son todos los días del año. Y hay muchas cosas que van más allá del juguete, del regalo, de ocasión. Hay muchas otras cosas para hablar y para enterarnos cuando de chicos hablamos, cuando de chicos se trata. Estos temas, por ejemplo, que abordábamos hoy. Piénselo, piénselo. Agradecemos mucho, volvemos la semana que viene, cuídese.